Hola, muchas gracias. Antes que nada, Angélica, muy buena tarde a nuestras amigas y amigos que ven tu programa. Estamos en una reunión preparatoria rumbo al próximo encuentro nacional feminista que estamos por definir en definitiva la fecha, y ya habrá oportunidad de comentar a la audiencia y para invitarles, para convocarles y para que nos acompañemos sobre la situación actual del gobierno federal. Bueno, tenemos una administración federal en donde el titular del Poder Ejecutivo ha decretado, entre otras medidas, por ejemplo, y esto me parece muy serio, el fin del neoliberalismo. Bueno, habría que informarle a Andrés Manuel que el neoliberalismo no es una cuestión que se elimina por decreto. Yo creo que al tener mayoría su partido en ambas cámaras del Congreso de la Unión, la responsabilidad como titular del Poder Ejecutivo Federal sería remitir un conjunto de iniciativas, de políticas públicas tendientes a romper las bases que sustentan esta expresión de un sistema, porque el sistema es un sistema capitalista. Eso es por un lado. Mientras esto no se dé, no pasará del discurso. Sin embargo, aunado a ello, ha impulsado un conjunto de medidas, y lo digo sin estar en desacuerdo con las necesarias políticas de austeridad que debieran o deben existir en tales o cuales rubros de la vida social, económica y política cultural del país. Sí es preocupante, altamente preocupante, que la mayoría de sus propuestas en materia de reducción presupuestal sean precisamente a la mayoría de los programas sociales, que no es una concesión del gobierno federal, sino que se han conquistado durante muchos años de lucha. Pongo el caso de las estancias infantiles, que ahora tendrán que estar funcionando a través de amparos que les está otorgando la Suprema Corte de Justicia. Preocupa altamente que uno de los grandes recortes presupuestales hayan sido a los refugios que atienden tan solo la Ciudad de México, si no me equivoco, a cerca de 20,000 mujeres al año víctimas de la violencia, en su mayoría violencia intrafamiliar. En fin, México se le conoce como la ciudad de los museos en el mundo. Estos recortes implican eliminar y cerrar definitivamente cerca de 70 museos. Y así podríamos ir ejemplificando un conjunto de medidas que, lejos de ayudar a combatir la desigualdad social entre la población toda, vienen a afectar de manera seria y grave. Quisiera hacer un último comentario al respecto y ahorita hablamos algo de los partidos. He leído, y no consuma por indiferencia, sino con gran preocupación, que se está generando una especie de sentimiento xenofóbico. Voy a hablar de la situación de las y los migrantes y sus familias. Las y los migrantes tienen derechos. Migrar no es un delito, es un derecho. Me preocupa que en las redes veamos una imagen que dice, ¿cómo? 30 millones para El Salvador, y sale Marcelo Ebrard sembrando un arbolito. Y nosotros en México, en donde el índice de pobreza se ha agravado, en donde la carencia de empleo se ha agravado, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón sucede esto? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues es que hay un discurso oficial que es notoriamente incongruente y contradictorio. Tienes a un presidente que dice, a los migrantes les voy a dar 6,000 pesos, ya se los bajó a 5,000, por cierto. Y no te da una opción de generación de empleos, de incorporación a la vida social y productiva de las comunidades, etcétera, etcétera. Entonces la gente que está cada vez más empobrecida en este país, pues resiente mucho eso porque no hay claridad. ¿Cuánta de esta gente que sube ese tipo de imágenes conoce realmente el acuerdo tripartita México, Guatemala y El Salvador? Yo te aseguro que muy poca. A lo mejor a algunos porque nos interesa, porque es parte de nuestra tarea, qué sé yo. Entonces es muy difícil explicarle a un mexicano, a una mexicana, ¿sabes qué, manito? Tú no tienes recursos ni para comer.
pero a ese migrante le van a dar 5,000 pesos y encima al gobierno, por cierto, entre paréntesis, de Honduras, tiene que se me pasaba a decir Honduras, es altamente preocupante lo que acaba de pactar con Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, que es un gran dictador, un gran represor, y que la gente de Honduras está asustada porque dice no, ni van a generar, les da recursos para que genere Honduras 20,000 empleos. Honduras es, junto con México, de los países que tienen la más baja, ¿cómo se dice? Índice y nivel de atención al desarrollo sostenible y sustentable. O en pocas palabras, son de los países que tienen mayores índices de pobreza y de pobreza extrema. Pero si a eso le sumamos la situación de los derechos humanos, pues la gente está preguntando, ¿y luego qué pasa? ¿Cómo puede Andrés Manuel, como presidente de un país que ha sido abierto? No solo somos un país de tránsito y un país expulsor de migrantes, somos un país que ha sabido acoger solidariamente, no ahora, no el año pasado, de toda la vida. México ha sido un país amable, de corazón abierto. Bueno, no vayamos lejos, la mayoría de la población, de una u otra manera, tenemos lazos de sangre con nuestras ancestras y ancestros de otras naciones, de otros continentes. Yo pongo mi propio caso, mi madre era de origen libanés. Yo no quiero que el día de mañana vaya yo en la calle y me digan, te apellidas Cabrera Lotfe. Lotfe es un apellido libanés. Tú has de estar siendo la mantenida que nos quita el espacio a mí como mexicana pura, porque además no hay un mexicano, una mexicana pura. Yo no quiero abusar ni de tu tiempo, ni del tiempo de quienes nos escuchen. Concluiría con lo siguiente, que tiene que ver con los partidos políticos. Es cierto que las políticas que sustentan el gobierno federal, pues en su discurso es que fueron 30 millones de votos, pero eso ya fue en la jornada electoral, porque hay más de 100 millones que no votamos por él. Eso es otra cuestión. Entonces, la gente dice, bueno, los partidos no funcionan. Mira, como militante política, pero aunque no lo fuera, que se lo soy desde los 16 años, como simple ciudadana, los partidos no son la única forma de organización ciudadana, pero son hoy por hoy la más acabada. Costó mucho en este país, mucha sangre, muchas detenciones, muchos conflictos, lograr una gran reforma para incluir a los partidos políticos como entidades de interés público en la Constitución, artículo 41 de la Constitución. ¿Qué tenemos que hacer los partidos? En primera, revalorar nuestro propio papel como esas entidades públicas abiertas al servicio del conjunto de la sociedad, de la población toda. Y cuando digo de la población toda, para no referirme solamente a las y los ciudadanos que ya cumplieron los 18 años. Hay chicos o chicas de 16 años que son militantes. En fin, reitero, no es la única forma de organización ciudadana, pero es la más acabada en un sistema como el nuestro. Yo creo que hay que depurar, eso compete a cada una, hay que impulsar acciones de formación política, porque mira, Angélica, quien no conoce sus derechos, no pelea por ellos, no los exige, no los defiende, y ante quien desconoce tales cuales derechos, hay siempre una persona que al conocerlos puede lucrar, jugar y especular con los mismos. Yo te reitero de corazón mi agradecimiento, agradezco a quienes nos estén escuchando y por supuesto en la mejor disposición de seguir platicando contigo y con tu audiencia. Gracias. Por último te preguntaría, ¿qué le espera a los partidos y especialmente a los de izquierda con un gobierno que supuestamente es de izquierda, pero que a ojos vistas es de derecha? En primer lugar, habría que esclarecer que el gobierno federal que ostenta Andrés Manuel López Obrador, o la titularidad que lo ostenta, no es un gobierno de izquierda. Morena es como la gran decisión que hubo del PRD, hay que decirlo con sus palabras.
Él tuvo sus razones, entre otras argumentó de que no supimos defender su triunfo ante Calderón, etcétera, etcétera. Lo que la historia ya ha escrito. ¿Qué espera? Yo creo que los partidos políticos tenemos que buscar, o no solo los partidos, las organizaciones sociales, las colectivas feministas, los chicos y las chicas que son estudiantes, la academia, etcétera, tenemos que buscar confluir en un gran espacio donde todas las expresiones democráticas, progresistas y de izquierda podamos remontar un conjunto de políticas que hoy por hoy son cada vez más dañinas para nuestra nación. El menoscabo, el menosprecio del jefe del gobierno federal, por ejemplo, en materia de relaciones internacionales, sin menoscabo del papel del canciller, pero ese es el canciller, de no ir a reuniones de carácter fundamental, porque si acuerdan políticas que impactan en nuestro país, como la cumbre del G20, en fin, el pacto, mandar a Ebrard a hacer un pacto con Trump para que México se convierta en la policía de la frontera sur. Esas son las cosas que todas esas expresiones tenemos que analizar en conjunto. ¿Y por qué no? Construir la alternativa, una mayúscula. ¿Es posible? Sí. Tenemos la capacidad, sí. Tenemos la voluntad política también. Hay miles de hombres y de mujeres que no se quedan en el nivel de la crítica, sino que son propositivos. Hay que invitarnos, hay que autoinvitarnos. Y voy a hacer una acotación, un anuncio. Hay una idea de una plataforma ciudadana que se llama Futuro 21. Estamos teniendo conversatorios, claro que se transmiten en público. Mañana tenemos uno muy interesante con Juan Ramón de la Fuente y con el doctor José Lara. Es la importancia de las políticas en materia de salud pública. Tiene otro título, pero ese es el sentido. Bueno, esos son espacios en donde hay gente que me ha dicho, es que no voy a ir porque va a ser en el auditorio Valentín Campa de la sede del PRD en la Ciudad de México. No tiene importancia. Tenemos un auditorio, lo ponemos a disposición pública. Tuvimos otros conversatorios en materia de seguridad y uno muy interesante que es por la defensa del Estado laico, por la defensa de nuestros derechos y libertades. Qué interesante. Nada más me quedo con una pregunta. ¿Qué camino le queda al movimiento feminista ahora? Bueno, respecto del movimiento feminista, primero hay que reconocer que el feminismo es pluralidad, que podemos hablar de distintos feminismos, distintas expresiones del feminismo. Creo que también nos tenemos que seguir autoconvocando, lo voy a decir de manera muy general, como movimiento amplio de mujeres, en donde si tú no militas en ninguna colectiva feminista, quepas. Y yo que soy militante de las constituyentes feministas, también que yo creo que el feminismo en su conjunto, estos feminismos, tiene un papel fundamental en dos grandes aspectos de nuestra vida. Primera, somos gente pacifista. En esa lógica, en ese sentido, el feminismo en las recientes décadas ha puesto el acento a nivel mundial en la lucha por la paz, en la lucha por el respeto a los derechos humanos plenos, a todo mundo. Y creo en que el feminismo en México puede aportar mucho para ir sanando viejas heridas de divergencias que a veces no lo son tanto entre las distintas fuerzas políticas. Creo que las mujeres sabremos ser ejemplo de que sí se puede. Yo hace muchos años retomé una expresión que usamos cuando la campaña no lo vale, que dice, es posible cambiar la vida. No, el lema es para cambiar la vida, y yo lo ligo a esta idea de que es posible otro mundo o que otro mundo es mejor. Entonces yo soy una convencida de que es posible cambiar la vida, y creo que las feministas y las mujeres todas y la diversidad sexual en su conjunto tenemos la capacidad de ser un ente transformador fundamental
en lo cultural, en lo político, en lo social, en lo económico. Porque tenemos la inteligencia, tenemos la capacidad y tenemos la convicción de que podemos y debemos de seguirnos pues organizando, yo diría hasta autoorganizándonos. Esta es una nación que hoy por hoy lastima, nos duele, en donde las violencias de cualquier expresión están a la orden del día. Yo pondría un ejemplo. A mí a veces me preocupa todos los días, por ejemplo en Face. No hay un día en que no comparta la nota de una declaratoria de alerta Amber, o de una chica secuestrada, o de un niño violentado. El otro día decía, es como una especie de sucursal de nota roja, sin pretender el escándalo, el escarnio de ese hecho. Pero duele, y duele mucho. Sin embargo, tomé la decisión, mientras hay una niña, un niño, una mujer, una persona mayor que está violentado, pues a mí no me importa, yo voy a seguir usando mi página para difundir esas declaratorias de alerta Amber, esas denuncias de violencia en general. Las mujeres tenemos la capacidad de ser y hacer gobierno también. Podemos ganar los escaños. Hoy contamos con una ley derivada de la reforma constitucional en materia de paridad. Faltan las leyes secundarias, ya es aún saturada la cuestión. Hay que seguir pugnando. Pero aun cuando no mediara un marco legislativo en materia de paridad de género, porque hay que pugnar, por ejemplo, para que se cristalice la transversalización de los presupuestos, etiquetados, etc., tenemos que seguir luchando. A mí, como militante, nadie me ha regalado nada. Ha sido mi acción organizada como mujer que es y hace política. Entonces, alguien me decía una vez, bueno, es que la idea es que las mujeres en su casa, le dije, sí, es una idea retrógrada. Porque yo soy una mujer que también trabaja y que también guisa, ¿no? Entonces, esta múltiple jornada natural, que sea, más bien que sea naturalizada, es una múltiple jornada laboral que pesa, que agota, que desgasta. Y aún con eso, las mujeres, miren, lo digo de otra manera, si sabemos administrar un hogar, sabemos administrar un gobierno. Te agradezco de corazón. Gracias.